O sea, como te digo, yo creo que como sociedad nos sentimos como, por lo menos en Lima, si te das cuenta, la gente se junta para hablar mal de otros, pero no se junta para reflexionar, cuestionar, construir algo, sino es para hablar mal de otros. Y creo que eso tiene que ver con lo que te decía, nos cuesta mucho la reflexión. ¿Y por qué nos cuesta mucho la reflexión? Porque estamos sobreviviendo permanentemente. Y al estar sobreviviendo permanentemente como sociedad, hay muy poco espacio para poder admirar, precisamente. Piénsalo de otra manera lo de Virgilio. Lo que está haciendo Virgilio es permitir de que de repente Perú se pueda convertir en un espacio de delicatessen, ¿no? ¿Qué cosa es el delicatessen? En las palabras es comida, delicado, ¿no? Entonces, los suizos no producen chocolate, los italianos no producen café, pero los mejores cafés y los mejores chocolates, ¿dónde provienen? De Italia y de Suiza. ¿Por qué nosotros tenemos que enamorarnos de la idea de ser el mayor productor de paltajás? No, produzcamos la cantidad suficiente para que la gente pague lo suficiente por el producto. Pero eso implicaría romper estructuras de poder que nadie quiere romper. O sea, nadie quiere pensar ahorita cuántos han afectado los cafeteros durante la pandemia, o la gente que produce cacao de calidad, o que produce pisco de calidad, nadie se quiere poner a pensar eso. O sea, lo que te dicen es, encontraron a secuestrador, encontraron bar de prostitutas, o sea, lo que te vende no es la reflexión crítica sobre la estructura del país. O sea, ¿cómo nos vemos acá a 20 años, 30 años? No sé si me entienden. Claro. O sea, por un lado necesitamos la minería y necesitamos el tema del cobre. Ahorita por la revolución electrónica, seguramente Perú va a tener una serie de ventajas. Pero, ¿y el agua? Y, por ejemplo, la producción de bienes de consumo de calidad. O sea, esto implicaría que zonas muy empobrecidas comiencen a tener poder. Y eso yo creo que en una torta tan mal distribuida, a nadie le interesa, pues, Gianfranco, comenzar a repartir la torta de otra manera, ¿no? Que otras personas comiencen a tener poder de decisión, capacidad de decisión. Entonces, somos un país desigual, clasista, racista, somos un país que no le gusta mirarse de forma crítica. La gente decir, no, ya no, volviendo a Paco Yunque, ¿no? Ya no. O sea, eso pasaba antes. Eso pasaba antes, ya no es así. En julio es el Día de la Patria, ¿no? O sea, ¿qué significa ser peruano? ¿Y qué significa estar orgulloso de un país que, curiosamente, a pesar de que tenemos muchas desigualdades, todavía estructuralmente tenemos muchas posibilidades de, en este siglo, pasar a los países que están en desarrollo? La pregunta es, ¿tenemos los líderes y tenemos las personas que entienden cómo hacer eso? ¿O solamente vamos a seguir pensando de que el tema está en que el dólar suba o el dólar baje para las importaciones? Sí. Entiendo, pero esto responde a algo mucho más profundo, ¿no? Y es creo que la anulación del debate, la anulación del cuestionarse. Muy pocas veces nos cuestionamos cosas, y justamente tú lo mencionabas hace un ratito, ¿no? Pensar cuesta, y quien piensa o hace pensar a los demás es visto como subversivo. Pensar cuesta, y pensar implica asumir una responsabilidad. La libertad implica asumir una responsabilidad. Yo pertenezco a una generación que retomó la democracia, o se le devolvió la democracia con Fujimori, y pensaban que la democracia era una cuestión que caía del cielo, que era manada del cielo, y que la democracia se iba a reproducir, o sea, como si fueran simplemente, ¿no?, orugas, o sea, que se iba a reproducir así como mosca, como abejas. Y no, la democracia se construye en un país. ¿Y cómo se construye en un país? Con educación, con acceso a salud, con acceso a espacios que tú puedas llevar a tu hijo a un parque, que tú puedas jugar con tu hijo y que no te puedas preocupar de que vayan a secuestrarlo, que vayan a haber disparos, o que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no construimos una sociedad de ese tipo, ¿en qué estamos pensando? Entonces, lamentablemente como sociedad entendemos solamente la política en esta cuestión de partidismos o esta cuestión de especulación de Congreso, Poder Ejecutivo, qué sé yo. Y no entendemos que la política es un trabajo de todos los días, desde el hecho de saludo o no saludo, porque somos interdependientes. O sea, ¿en qué medida creo en el espacio en el que vivo? Creo en mis vecinos, y lamentablemente en una sociedad que sobrevive, nadie cree en el vecino, todo el mundo duda del otro, todo el mundo se aprovecha del otro, porque de algún modo lo que presupone es que si no lo haces tú, yo lo voy a hacer, el otro lo va a hacer primero. Entonces, vivimos en una sociedad muy precaria, creo yo, precisamente porque no confiamos en los demás y no somos conscientes de que somos interdependientes. O sea, y lo que buscamos es acumular un poco de poder, un poco de dinero, un poco de medios, de contactos, relaciones, para evitar sentirnos vulnerables, ¿no? Y de hecho,
iba a resaltar dos cosas. El libro tiene una lectura, que es la literal, o sea, la que tú puedes hacer, y la que tienes a partir de los pies de páginas, que esclarecen un montón los conceptos que están arriba, y eso es lo que tú mencionabas, ¿no? Que te trazan prácticamente dos caminos, ¿no? El camino principal y, digamos, el secundario, que a veces en el secundario también se iluminan esos claroscuros que a veces no tienen los primeros, ¿no? Iba por el tema de la vulnerabilidad, porque yo siento que últimamente hay como que discursos en los cuales no nos asumimos como seres vulnerables y asumimos que hay verdades absolutas y la gente repite cosas como si fuesen verdades absolutas y rara vez se las cuestiona. Y eso está, creo que interiorizado en varios discursos, ¿no?, radicales que han surgido en los últimos años. Es que date cuenta de que vivimos en una época en la cual las promesas del final de la Guerra Fría no se han cumplido. O sea, la idea que se tenía era de que, bueno, ya se paró este tema, ya Estados Unidos y Rusia no se quieren matar, entonces de acá hacia adelante, pues Fukuyama, ¿no? Acá hacia adelante vámonos a comenzar a concentrarnos en mejorar la estructura en cuestiones de tecnología, porque ya la tecnología no nos vamos a tener que concentrar en matarnos unos a otros, ¿no? Sino que el dinero que antes se iba para bases militares, ahora se puede, pues, se supone, ¿no?, para promocionar tecnología. Y no pasó eso, más bien lo que pasó fue que se comenzaron a liberar presupuestos y que se permitió que los sectores privados comenzaran a invertir en áreas y zonas que solamente antes se servían para lo militar. Entonces comenzaron a crear un montón de tecnología, pero tecnología que sirvió también para, o sea, lo que nosotros estamos viendo en la actualidad, que estábamos hablando de la web 2.0, ¿no? Y toda esta realidad virtual y toda esta idea de que tengamos carros como los Tesla, ¿no? O que tengamos espacios que nosotros ya asumimos como dados, ¿no? Que es, yo te mando un WhatsApp y si no me contestas al segundo, ya comienzo, qué mal educado. ¿No? O sea, vivimos demasiado acelerados. Entonces, yo sí creo, como te digo, que las promesas de desarrollo que no se terminan de cumplir luego de la caída del muro, o sea, de que haya mejor educación, mejor salud, de que la sociedad crezca y progrese, termina generando toda una generación de resentida. Me refiero sobre todo en los países de lo que se llamaba el primer mundo, digamos, ¿no? Y eso termina, pues, generando nichos muy marcados. ¿Por qué? Porque además, luego de la caída del muro, se abre políticamente el espacio para la diferencia, la particularidad, grupos que habían estado olvidados, ¿no? O sea, comunidad LGTB, personas con algún tipo de discapacidad, inmigrantes, ¿no? Comienzan también a hacerse un espacio. Entonces ya los ejes hegemónicos que existían antes de la caída del muro desaparecen. Entonces, si el mundo que te habían educado para ser blanco, protestante, ¿no?, y los privilegios que eso tenía, pero que nadie te había dicho que eran privilegios, desaparecen, porque ya la estructura social, la educación, la salud cada vez es más cara, las empresas comienzan a tercerizarse, ¿no? Ya Ford no produce en Estados Unidos, ¿no?, sino que produce en Bangladesh, y las zapatillas ya no se hacen en Connecticut, sino que comienzan a hacerse en Malasia. Entonces, ya no hay industria en tu país, ya no hay trabajo, y si no hay trabajo no hay oportunidades. Entonces, ¿cuál es la opción que tú tienes? Lo mismo pasa en Europa, ¿no? Con esto no estoy tratando de justificar, digamos, a los blancos protestantes que se vuelven neonazis o que se vuelven fascistas, pero son una generación que vivía de privilegios, que nadie le enseñó que vivía de privilegios, asumía que esos privilegios eran naturales, o Dios, o por una cuestión genética, o la combinación de estas tres cosas dependiendo del país. Entonces, al nadie decirle cuáles eran los privilegios y quiénes eran las personas que pagaban finalmente la cuenta, ¿no?, que estos grupos olvidados, marginados, tercerizados, eran los que pagaban la cuenta, finalmente les ha generado un resentimiento. ¿Por qué? Porque como proyecto de país, muchos países desarrollados no han logrado incluir de forma adecuada precisamente esos vacíos estructurales que ellos mismos han ido generando. Entonces, son promesas no cumplidas, pero vuelvo a repetir, no necesariamente no cumplidas porque fueran mentirosos, sino porque necesitas comenzar a incluir a más personas, ¿no? Es esta idea del frame, ¿no? O sea, del marco. Cuando uno ve una foto, solamente importa lo que está dentro del marco. Entonces, si tú haces políticas públicas solamente para personas blancas en Lima, entonces eso solamente va a significar que un fragmento muy pequeño de la población reciba educación, salud, acceso a la infraestructura.
Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer los otros? ¿No? Y eso es un poco, volviendo al tema que teníamos, en una sociedad como la peruana, esta fragmentación de valores, principios, esta fragmentación de prácticas sociales, ¿no? En nuestro país, la posverdad funciona y funciona muy bien para hacer más recalcitrantes estos prejuicios que tenemos en relación a, es que la gente de los conos tú sabes cómo son, es que esta gente no tiene educación, y es que o sea, la posverdad complementa este círculo de promesas no cumplidas, ¿no? O sea, no encuentro ya grandes relatos que me permitan explicar qué es lo que está ocurriendo. La religión ya no te explica esto, o sea, ya no puedes seguir atentando a la idea de que hay una salvación trascendental, última, final. Ya no hay discursos políticos trascendentales que te terminen explicando todo, ya no hay respuestas económicas que o sea, vivimos, ojo, no hay que equivocarnos, vivimos en un mundo a lo Freeman, o sea, esta idea de la liberalidad del mercado que hace que los chinos hagan zapatillas Nike mejor que Nike y que las compres, ¿no? Porque en el mercado peruano tú vas a poder encontrar zapatillas Nike que son hechas, vete a saber por quién, pero que se ven mejor que las zapatillas Nike originales, ¿no? Claro. Entonces, vivimos en una sociedad en la cual la capacidad, vuelvo a repetir, de ponernos desde una distancia crítica no existe, porque no tenemos referentes que hagan eso. Nuevamente la pregunta, ¿dónde está un Luis Jaime Cisneros ahora, digamos, ¿no? ¿Dónde están las personas? Seguramente se tienen que esconder, porque si hablaran con los políticos de ahora, no tendrían ningún elemento de conexión, no se entenderían, porque lo más probable es que dirían, ¿para qué lee tanto? ¿Ah? No sé si me entiendes, ¿no? Porque lamentablemente la experiencia cotidiana de la gente es la supervivencia. Entonces, yo sí creo que la reflexión tiene que ir hacia lo cotidiano, digamos, ¿no? No puede ser como el autor que me pensaba que era Marcelino Fernández. En este libro de Marcelino Fernández dice que, como buen argentino, ¿no? Y todo su barrio dejó de pensar y ya nadie se dedica a esa cosa de la metafísica porque solamente se dedica, ¿no? Él, ¿no? Como que todo el mundo, la metafísica ha renunciado porque él es el único que se dedica a eso, ¿no? Como siento irónico de por qué la gente no hace preguntas más crudas, más duras, más complejas, ¿no? Entonces, en una sociedad hiperacelerada, hipertecnologizada, en una sociedad hedonista, subjetivista, en una sociedad precaria materialmente, en una sociedad donde no hay relatos que te permitan, ¿no? O sea, siempre hay relatos, siempre hay que te va a decir, sé emprendedor, o sea, invierte, yo te voy a enseñar cómo ser un ganador, invirtiendo conmigo, o sea, tendrás éxito. O sea, siempre va a haber micro relatos, ¿no? En esta posverdad, que te inviten a, ¿no? Oye, es que lo que pasa es que nos están quitando nuestros trabajos. Es que lo que pasa es que, mira, los venezolanos están... O sea, siempre va a haber microrelatos en esta cultura de la posverdad que te ayuden a entender o sea, por qué no tengo trabajo, por qué no soy feliz, por qué mis papás no están juntos, o por qué mi familia, o sea, murió un familiar mío en el COVID. O sea, preguntas que están ahí. ¿Por qué gano tan mal? ¿Por qué soy explotado? Entonces, ¿qué prefiero hacer? Simplemente reírme, la evasión. Y porque no hay ningún punto de referencia que me invite a decir, oye, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Vamos a hacer yoga? No sé si me entiendes. ¿Vamos a hacer meditación? O sea, no me malinterpretes. Me parece muy bien hacer yoga o hacer meditación, pero eso lo hacen personas que tienen una serie de privilegios, ¿no? Cuando ves a estas influencers, me levanto por la mañana, leo media... Espera un momento, ¿quién lava tu ropa? ¿Quién te cocina? ¿Quién te hace ese desayuno tan rico? ¿Quién, o sea... Todo aparece automáticamente, todo, ¿no? Pareciera que, así, como que de alguna manera una cosa metafísica, mágica, ¿no? Y en realidad implica trabajo, implica esfuerzo. Entonces, claro, cuando una persona nació con una serie de privilegios, uno no se preocupa, o sea, tú dices, ay, la señora se demora a 8 de la mañana para llegar, tengo que tomar desayuno. ¿Y de dónde está viniendo la señora que trabaja en tu casa? ¿Cuánto le estás pagando? ¿Se siente bien? ¿Tiene alguna enfermedad degenerativa? ¿Cómo es la relación en su familia? No, esto es trabajo, a mí no me importa. Espérate un ratito, no sé si me entiendes. Pero en cambio, cuando tú te quejas, tú sí quieres inspiración, tú sí quieres motivación, tú sí quieres sueños, tú sí quieres, o sea, porque entonces tú, o sea, como ser humano importas más. En una época, curiosamente, donde vamos a discutir este siglo, los perros tienen un estatuto ontológico igual que los seres humanos, que los niños, porque hay familias que están optando por tener gatos y perros, y lo estoy diciendo con toda seriedad y todo respeto, como si fueran literalmente sus hijos. Y no me estoy tratando de burlar con esto.
Entonces, eso es una problemática de este siglo, porque las personas van a terminar diciendo, espérate un ratito, o sea, yo puedo entrar a comer a un restaurante, pero lo que las personas, y volvemos a un punto que te decía, no quieren ser responsables, creen que entrar a un lugar público significa que los demás nos tenemos que hacer responsables de su mascota. No, que tú puedas entrar a un lugar público te hace triplemente responsable de lo que haga esa mascota, como a mí triplemente responsable de lo que haga mi hijo. O sea, si yo entro con mi hija a un supermercado, yo no puedo esperar que tú la cuides. El que la tiene que cuidar soy yo. Lo mismo, si entras con un perro, tú no puedes entrar con el perro como que el perro... Y la gente camina así por la calle, como que yo me tengo que dar cuenta... Oye, ¿pero no te das cuenta que está mi perro? o sea, pero traslapamos la responsabilidad del otro porque no queremos asumir la responsabilidad nosotros. Y la libertad implica responsabilidad y lo que los norteamericanos... Vuelvo a repetir, yo sé que repetir palabras en inglés suena como... ¿no? La accountability. ¿Por qué no se puede decir en castellano accountability? Porque dar cuenta de, o sea, responsabilidad, no sé si me entiendes, pero es que la accountability es esa capacidad de, si yo demando libertad, si yo demando derechos, tengo que ser responsable.